Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lorena Ramírez. Yo soy antropóloga de bienestar familiar y soy del grupo de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Soy la persona encargada de ayudar a las defensorías y a las comisarías con las comunidades indígenas. Hoy, en este espacio, tengo unas pautas de sesión que es para ustedes. La idea es que esta sesión sea una escucha activa y propositiva. Bueno, no sé si me están escuchando, qué pena, yo no pregunté. Buenos Espero que, días, sí, se le escucha bien. bueno, muchas gracias. Que esta sesión pues tenga una escucha activa y propositiva tanto de parte de ustedes, que la participación sea vital para el desarrollo de la sesión. No hay preguntas, respuestas o aportes malos, que esto sea un espacio de fortalecimiento y aprendizaje y sea un espacio para el diálogo y la construcción de saberes. Bueno, quiero empezar haciendo unas preguntas porque me interesa saber ustedes qué saben de este tema. No es necesario que sepan, no tienen que buscar en Google porque pues tampoco se les va a evaluar, pero quiero saber qué saben. ¿Cuántos pueblos étnicos hay en Colombia y cuáles son? Ahí sí, Luisa, si estás por ahí, te pido el favor de que me indiques porque no puedo ver quién levanta la mano. ¿Alguien sabe cuántos pueblos étnicos hay en Colombia y cuáles son? No sabemos. Listo. Entonces vamos a seguir, no importa que no sepan. Ahora, ¿cuántos pueblos indígenas hay voy a apagar la cámara para que no se me pause el internet. ¿Cuántos pueblos indígenas hay en Colombia? ¿Está bien no saber? ¿Cuántas lenguas indígenas se habla en Colombia? Tampoco me imagino que no saben. ¿Y ustedes qué saben de las comunidades indígenas? ¿Qué saben ustedes? Lo que hayan escuchado, lo que hayan visto, lo que les hayan dicho, lo que ven en la calle. ¿Ustedes qué saben de las comunidades indígenas? De a uno. Bueno, he de suponer que no saben. Em, bueno, lo voy a explicarles. Los grupos étnicos en Colombia son tres, que son los pueblos indígenas, los negros afrocolombianos raizales y palenqueros y los rum o gitanos. Estos pueblos étnicos se caracterizan por su cultura, por sus prácticas pues culturales, por sus tradiciones, por su gastronomía, por su música, por sus creencias, por su vestuario y, y lengua también. Entonces, ¿por qué? Porque los pueblos indígenas son 115 pueblos indígenas en Colombia, registrados ante el Ministerio del Interior. Y de esos 115 pueblos indígenas, 65 hablan la lengua. En el tema de los negros afrocolombianos raizales y palenqueros, solo los raizales y palenqueros tienen lengua propia. Palenquero que tienen lengua todavía de la época de la esclavitud, y los raizales que son los de San Andrés de Islas, que tienen pues la lengua de ellos es como una mezcla de diferentes países. Entonces tienen francés, de Islandia, de inglés, inglés británico. La lengua de la esclavitud pues se mezcló y se fusionó y se hizo una lengua propia que es raizal. Y están los pueblos rum o gitanos, como es que más los conocemos, que hablan rumaní. En Antioquia solamente hay dos familias ahora, son pueblos nómadas. Ellos desde después de la Segunda Guerra Mundial les tocó empezar a moverse por el mundo y eso los obligó a ser nómadas porque ninguna parte los aceptaban, y ya pues en Antioquia solamente hay dos familias y es un pueblo que tiende pues como a desaparecer tristemente. Si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo, yo las voy resolviendo. Ahora, les tengo una pregunta también. ¿Ustedes cómo aplican desde su profesión un enfoque diferencial étnico indígena? ¿Cómo lo aplican? Lorena, bueno, nosotros en la institución tenemos un protocolo de enfoque diferencial. Dentro de este protocolo de enfoque diferencial tenemos un apartado sobre la población étnica. Lo más importante es identificar si el paciente o la persona que ingresa a la institución tiene dominio del español o tiene una lengua diferente.
Si el lenguaje es diferente, tenemos que verificar a qué comunidad y a qué resguardo pertenecen para reportarlo, ya sea al 123 social o a la gerencia de etnias para tener pues como el apoyo con un traductor. Y posteriormente con el tema del traductor, poder identificar antecedentes y todo lo demás, que además pues de todo el tema de salud podamos verificar cuáles son las necesidades que tiene este paciente. Ya pues hay como otras solicitudes que la comunidad étnica nos puede realizar. Hay algunas que son posibles pues como aceptarlas de acuerdo a la capacidad instalada que tenemos, como otras que no. Pero generalmente entonces cuando ellos ingresan a la institución se ordena la valoración por trabajo social y ya posterior a la valoración se identifica como cuál es el plan de manejo y cómo podemos pues apoyarla de acuerdo a su enfoque. ¿Listo? ¿Alguien más quiere hablar? Están muy tímidos hoy. Bueno, entonces la idea en este espacio es que ustedes entiendan pues cómo es esa implementación del enfoque diferencial étnico-indígena en un modelo de atención que se debe hacer generalmente en la mayoría de instituciones, por no decir en todas. Este enfoque modelo de atención diferencial tiene un objetivo muy claro y es brindar herramientas conceptuales, metodológicas y administrativas para la formulación e implementación de acciones diferenciadas de acuerdo con la cultura de la población indígena en el proceso de atención para el restablecimiento de sus derechos. Recuerden que son 115 pueblos indígenas, son 115 universos que hay que atender, 65 lenguas diferentes. Dentro de este modelo de enfoque diferencial, hay dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay puntos claves que se deben tener en cuenta y es ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que son unas acciones que se hacen para poderlas ejecutar y que se haga una adecuada pues como un adecuado manejo para la protección de estos niños, niñas y adolescentes indígenas específicamente. Normalmente cuando un niño, niña o adolescente que no sea indígena ingresa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también se hace un acto administrativo de restablecimiento de derechos, pero con los indígenas hay un tema diferencial y es que como ellos son pueblos con derechos colectivos, se debe tener en cuenta también muchas partes de la comunidad. O sea, normalmente en un niño, niña o adolescente no indígena, siempre se va a tener en cuenta a la familia, pues a los progenitores o al que cuidan este niño o este niña o este adolescente. Pero con las comunidades indígenas cambia y es porque hay derechos colectivos. Y al haber derechos colectivos, entonces implica que se involucren otros actores de la comunidad, como es la autoridad tradicional indígena. Por eso, lo segundo, pues como el segundo concepto clave es que hay una ruta específica para el tema de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Entonces, normalmente cuando ustedes los hospitales abren la ruta porque necesitan que se verifiquen los derechos de un niño, niña o adolescente indígena que se ven vulnerados desde la perspectiva de ustedes, nosotros debemos aplicar un lineamiento técnico administrativo interjurisdiccional, ya que ellos tienen esa especificidad debido a que los indígenas tienen jurisdicción propia, tienen derecho al territorio. Desde la Constitución de 1990 ellos les dieron, pues ellos han tenido y tienen más unos derechos propios, tienen justicia propia. Y por eso es que esta ruta es específicamente para los indígenas y no para los afro o para los rum, debido a que los afro o los gitanos se acomodan, pues se acogen a la ley ordinaria, ¿sí? Mientras que los indígenas sí hay que contar con esa autoridad indígena porque es algo que el gobierno, pues el Estado no puede desconocer, que hay un gobierno propio, que tienen una jurisdicción y que ellos pueden implementar dentro de ese restablecimiento de derechos, tienen que tener unas acciones. Entonces es una de las cosas que siempre tenemos en cuenta dentro del instituto. Y el modelo de atención refiere ese conjunto de acciones definidas, organizadas e implementadas, pues para que esa atención a ese niño, niña o adolescente indígena no vaya a ser vulnerado y pues que sea el menos impacto para que ese niño, niña o adolescente indígena
no se le vulnere ese derecho cultural e identitario al que tiene. En esto fallamos mucho las instituciones. Primero porque desconocemos qué es el tema indígena, desconocemos qué es esa cultura. Por lo general siempre los metemos como en el mismo costal. Pensamos que porque vemos un indígena pidiendo monedas en la calle, pensamos que todos lo hacen. Y se nos olvida o no sabemos que son 115 pueblos indígenas y que son totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, acá en Medellín vemos mucho Emberá, pero los Emberá son 5 Emberá, 5 familias lingüísticas del Emberá. Entonces está el Emberá Catío, el Emberá Chamí, el Emberá Dóvida, el Emberá Yávida y el Emberá Guaunán. Y no todos, y solo los que piden monedas en el poblado o los que se hacen en Niquitao son Emberá Catío, mientras que los Dóvida no llegan a ese sector, ni los de Yávida, ni los Chamí, ni los Guaunán. Por lo general, estos otros 4 familias en Berá, que son las que más vemos, cuando ingresan pues a protección, es por salud. Por lo general es por temas de salud. Mientras que los catíos sí ingresan por salud, por temas de alta permanencia en calle y por otras pues vulneraciones de derechos que hay. Pero entonces eso es muy importante que las instituciones sepan que son 5 en Verá y que las 5 son muy diferentes. Bueno, entonces dentro de este enfoque de modelo de atención debemos tener en cuenta ese enfoque basado en derechos humanos, que son esas políticas que velan por los derechos humanos de cualquier ser humano, incluyendo niños, niñas y adolescentes, específicamente indígenas, que hay un enfoque ecológico, donde estos niños, niñas y adolescentes indígenas tienen derecho a una familia, a una comunidad, a que se les vele pues por esa protección. Hay un enfoque de gestión basado en resultados, que esas son esas acciones que se mueven para que estos niños, niñas y adolescentes puedan estudiar, puedan entrar, puedan tener colegio, puedan tener deporte, puedan tener pues como una salud mental. Y está el otro enfoque, que es el de desarrollo de las capacidades, que también vela pues para que estos niños, niñas o adolescentes puedan tener pues como más derecho al tema, pues además de educativo y social y todo eso, pues que se les vele también por esas capacidades y se les estimule de alguna manera. Bueno, en cuanto al tema de los niños, niñas y adolescentes indígenas, se vela siempre por el interés superior del niño indígena. Esto incluye los derechos culturales, esas prácticas culturales que se ejercen. Y acá quiero detenerme un momento porque muchas veces en protección eh, priman, o sea, yo soy antropóloga y al ser antropóloga yo debo velar por esos derechos culturales e identitarios de los niños, niñas y adolescentes. Pero a veces el resguardo o la comunidad queda a 5 días de distancia, hay que pasar en chalupa, no hay electricidad en el lugar, no hay acceso a la salud cercano y el niño requiere o la niña requiere tener, por ejemplo, oxígeno y que tiene que estar conectado. Entonces uno ahí prioriza cuál es el interés superior de ese niño, esa niña o ese adolescente. Entonces entra a mediar con esa comunidad y hacerle entender que el niño o la niña o el adolescente, si regresa a la comunidad, se le puede morir y que requiere de la alternativa nuestra, porque nosotros para ellos somos una alternativa. O sea, para nosotros crecimos con nuestra medicina occidental, nosotros cuando nos da un dolor acudimos al médico, nos tomamos la pastilla y creemos en eso, ¿cierto? Para los indígenas, no. Ya les voy a explicar más adelante la diferencia del concepto de salud que ellos tienen en sus culturas, mientras que para nosotros es totalmente distinto. Entonces hay un choque cultural muy fuerte y se entra a dialogar. Muchos indígenas son reacios a recibir la salud occidental, prefieren llevarse a los niños y pues involucran otras instituciones como Defensoría del Pueblo y pues desafortunadamente se nos han muerto niños porque se los llevan y porque no se les puede dar esa atención que requieren. Vienen mucho, por ejemplo, de Dabeiba y la mayoría de los que vienen por Dabeiba, en Dabeiba hay muchos de Yávida
y hay dóvida. Y los tunadule, pero los tunadule casi no entran a protección, pero los que vienen, que son dóvida o ellávida, vienen mucho por temas de salud. Y el tema más preocupante en este momento es el tema de la desnutrición. Entonces, muchas de esas comunidades son muy empobrecidas. eh, los niños y las niñas allá llegan con esa desnutrición que tiene un nombre muy extraño que sinceramente no lo sé pronunciar y me disculpan, pero yo términos médicos soy más bien mala, pero que es una desnutrición muy, que le sale como unas ampollitas y parecen quemados. Bueno, esa desnutrición, ellos llegan mucho de allá por esos temas y explicarles a ellos que el niño o la niña realmente requiere de la atención de nuestra salud es muy complejo porque muchos no quieren, les da miedo que bienestar familiar se los quite. Muchas veces nosotros no es que quitemos los niños, nosotros solamente queremos velar por que ese derecho a la salud no les sea vulnerado a ese niño o niña, solamente que es que más allá de esa desnutrición que trae ese niño o esa niña, también hay otras complicaciones, ¿cierto? Y que deben ser tratadas y eso a ellos les cuesta mucho entenderlo. Bueno, otra de las cosas dentro del modelo de atención son los derechos culturales, como les digo. Muchas veces el tema de la alimentación, el cuidado del cuerpo, las formas de dormir, vestir, hablar, educación propia, medicina tradicional, es algo que se complica cuando los niños vienen directamente del territorio a la ciudad. Sí, a la ciudad. ¿Por qué se complica? Porque, miren, resulta que los niños, niñas y adolescentes que viven en territorio y que nunca han salido de allá, hablemos más de niños y niñas, ellos son personas que primero nunca usan zapatos, no usan cubiertos, no saben qué es un inodoro, no saben qué es una cama. Entonces, muchas de las quejas son, pero es que los acostamos en la cama y amanecen en el suelo. Ellos están acostumbrados a dormir en el suelo y no se les está vulnerando un derecho porque duerman en el suelo. Es algo tradicional. Usted llega al resguardo o a la comunidad y va a encontrar que duermen en el suelo, que se mantienen descalzos, que viven por lo general desnudos, que se bañan en el río y hacen sus necesidades en el río, que cuando van a comer comen es con la mano y muchos los van a encontrar pintados la cara. A veces llegan los bebés así negritos porque les untaron mucha pintura y las enfermeras se preocupan mucho porque dicen, ay, pero ¿por qué le pintaron a este niño? Sobre todo los dóvida tienden mucho a pintar a los niños y ellos lo hacen por protección, ¿sí? Lo hacen por protección. Entonces es una de las cosas que hay que entrar a explicarle pues a las personas porque la jagua, que es con lo que ellos pintan, que es una semilla, se demora mucho en quitar. Entonces el niño va a estar negrito todo, pero ellos lo hacen por protección. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque ese proceso de atención para el restablecimiento de derechos debe propender por el menor impacto posible en las costumbres y prácticas. Entender estas cosas ayuda a que ese estigma que se tiene frente al tema indígena o ese rechazo o que ese choque cultural, porque es que es un choque cultural muy fuerte para ellos, tanto para ellos como para las personas que los reciben, pues puede ser violento y puede llegar a que ese niño, niña o adolescente rechace su cultura y su identidad porque ya nos ha pasado. Ahora, quiero saber para ustedes qué es la salud. Pues es estar con buenos ánimos, con ganas de hacer las cosas, con deseos de hacerlo, con un ambiente de bienestar en el entorno y un ambiente de bienestar para uno, pues para poder realizar las actividades diarias. Muy bien, Eso es muchas como lo que gracias. uno entiende por la salud. Claro. ¿Y alguien más? Atrévanse, atrévanse. Está muy tímido, yo no muerdo. Bueno, entonces, y también, ¿qué es la enfermedad para ustedes? Me imagino que es lo opuesto a lo que dice el señor Arturo. Y es que de todas formas, igual el término de enfermedades no puede realizar las actividades comunes porque hay algún dolor o porque hay algún estado de ánimo que no te lo permita. Entonces ahí ya se pierde, digamos, el estado de bienestar y entra uno a perder la salud Claro. o por un trauma o algo en especial.
Bueno, entonces lo que les quiero explicar en este momento es lo que es la salud para los pueblos indígenas en Colombia. La idea lo tomé de forma general porque ellos coinciden, son 115 pueblos indígenas, pero hay puntos en común en cuanto al concepto de salud, ¿cierto? Y como les digo, piensan mucho en comunidad. Cuando usted le pregunta a un indígena, ¿usted con quién vive? Él no piensa, si yo a usted le pregunto, por ejemplo, Arturo, ¿usted con quién vive? Usted me va a decir, yo vivo con mi esposa, o vivo con mi mamá, o vivo con mis hijos, o vivo con mi abuela, ¿cierto? Usted me va a hablar de su grupo familiar. Cuando usted le pregunta a un indígena con quién vive, él piensa en toda la comunidad. Es como si usted pensara en todo el barrio y empezara a decirme yo por cuál empiezo. Entonces, con ellos, como ellos piensan siempre desde por ejemplo, otra definición de comunidad para ellos. Usted le pregunta de quién es el niño, obviamente va a salir la mamá, va a salir el papá, pero también es el hijo de todos. Todos tienen que ver con el niño y por eso a la hora de tomar decisiones frente al tema de los niños y niñas, llegan todos, puede llegar el gobernador, puede llegar el jaibaná, puede llegar el vecino, puede llegar el guardia indígena, no es que él es de mi comunidad y él, pues, porque de alguna manera ellos lo conciben como de ellos, no su hijo, porque ellos tienen claro de que es el hijo de fulanita, pero hace parte de su comunidad y al ser parte de su comunidad es parte de ellos, porque ellos piensan comunitariamente. Entonces es algo muy complejo también cuando se va a tratar de, por ejemplo, en el proceso de protección, em, y en hacerle entender, por ejemplo, a las instituciones que no solo está papá y mamá, sino que también hay un gobernador que es el vocero de una comunidad que está velando también por los derechos de ese niño y esa niña desde su cultura, ¿cierto? Entonces muy complejo. Otra cosa que también deben tener ustedes en cuenta, y es que al menos no sé si en el hospital se dan cuenta, pero acá en protección encuentran muchos niños mayores de 10 años solos, indígenas, en la calle. Entonces, claro, el policía tiene que hacer su trabajo y tiene que coger a este niño de 10 años y llevarlo a la comisaría de familia. En la comisaría ya le hacen, pues le abren el proceso, ingresan a protección. Entonces ahí es donde los llaman pues a los profesionales para que hagamos la verificación de derechos. Y hay una cosa en los indígenas y es que ellos el concepto de adolescente no lo tienen. Y yo no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de un niño de 10 años. Para los indígenas, el niño es adulto, inmediatamente tenga las capacidades de hacer lo que hace un adulto. Entonces, un niño de 8 años puede coger un asadón e ir a desherbar la tierra, ya es adulto. Entonces vemos niñas de 8 años cuidando a hermanitos menores, cocinando, haciendo servicio, pues servicio doméstico, porque ella ya está. Y es apta para casarse, inmediatamente le venga la menstruación. Si le vino a los 10 años, ya es digna de conseguir marido. Así lo conciben ellos. Y es algo pues que obviamente se intenta pues como sensibilizar a esas familias, pero es muy complejo pues sacarlos de un esquema estructural en el que ellos han crecido y en el que creen firmemente. Y está, por ejemplo, el tema de la mutilación genital femenina, que en Latinoamérica el único país que tiene esa práctica cultural es Colombia y la comunidad indígena que la practica es la Emberá Catío del Carmen de Atrato y de Risaralda. No son todos los Emberá, no son todos los indígenas, solamente los Emberá Catío del Carmen de Atrato y de Risaralda. Son prácticas culturales que ya muchas mujeres, bueno, una o dos mujeres de Risaralda ya se están empezando a mover dentro del Congreso para que esa práctica pues ya se termine, pero ha sido muy complejo. A mí, por ejemplo, que me toca hacer verificaciones y explicarles a estas mujeres el tema de que eso es una violación, una tortura, un delito en las violencias sexuales y de género, y para ellas es muy complejo entenderlo, porque es que eso lo hicieron sus abuelas, se los hicieron a ellas,
se los han hecho a todas las niñas, algunas se ponen a llorar cuando uno les explica lo que implica esa mutilación genital femenina, otras dicen que no nos metamos en sus cosas porque esa es práctica de su comunidad. Y pues, y eso que no sabemos cuántas niñas mueren en esa práctica cultural y a muchas se les ha pegado el VIH. Hay muchas niñas que llegan con VIH porque no limpian la cuchilla o no lavan la cuchara, porque lo que hacen es que queman la cuchara y después les queman el clítoris. Entonces y les terminan cortando con cuchillas que ni siquiera pues tienen la higiene adecuada. Y ya he atendido varios casos de niñas con VIH, niñas que no han tenido relaciones sexuales, que no les han hecho transfusión de sangre y que la mamá se le descarta el VIH. Entonces, y uno va a mirar, pues la niña tiene mutilación genital femenina y le hicieron con una cuchilla y pues vaya uno a saber cómo estaba esa cuchilla, ¿cierto? Entonces, eso es una de las cosas muy complejas. Explicarles a ellos el tema de la enfermedad es muy duro porque, por ejemplo, en este momento que están viniendo tantos niños, niñas y adolescentes con VIH y con tuberculosis. En Niquitao en este momento hay una epidemia de tuberculosis. Este mes, o sea, todo este semestre que viene, vienen muchas comunidades indígenas del Chocó, entre comillas, a trabajar. Para ellos trabajar es ir a pedir la moneda. Para nosotros es un problema social, pero para ellos es trabajo. Entonces, vienen acá y Niquitao tiene el problema de que el Niquitao es un barrio, para los que no conocen, que queda entre La Oriental y San Diego. Se llama el barrio Colón realmente, pero le dicen Niquitao. También es una plaza de vicio y está lleno de inquilinatos. Los inquilinatos son como en forma de chorizo y son casas muy grandes, muy extensas, con patio, incluso con sótano, son muy oscuras y ahí es donde llegan estas comunidades indígenas, estas familias, y ahí pueden vivir hasta dos familias en una habitación, son habitaciones pequeñas, duermen en el suelo, son lugares oscuros, pero están llenas de tuberculosis. La mayoría en este momento tienen tuberculosis. Entonces, cuando a mí me llaman a hacer pues como la verificación de derechos, obviamente me voy protegida con mi tapabocas, yo les explico a estos papás lo que implica la tuberculosis, lo que es la tuberculosis, pero a ellos nunca nadie se ha sentado a explicarles qué es eso. Y cuando uno les explica, ellos dicen, pero yo no tengo para dónde irme. De todas maneras, uno pues como que le deja sobre la mesa lo que implica esa tuberculosis, que todos la tienen, que eso es muy delicado, que hay bebés, que hay mujeres amamantando, bueno. Y con el tema del VIH es lo mismo. A ellos se les complica mucho entender qué es el VIH. Ellos saben que tienen VIH, algunos saben, sí, yo tengo VIH y es como si tuvieran una gripa. Pero cuando yo me siento y les dibujo y les explico lo que es el VIH y cómo se transmite, se asustan. Entonces no toman medicamentos, tienen el bebé en el hospital en ese momento también con VIH, por eso es que le decimos a la mamá que se haga el examen, se lo hace y tiene VIH y le decimos, es que usted tiene que tomar medicamentos de por vida porque usted tiene VIH. Y explicarles a ella el VIH, para ellos es muy complejo entenderlo, porque la lógica de ellos es otra muy diferente, que es la que les quiero explicar, y espero pues que hacerme entender. En caso de que esté muy enredada, me pueden preguntar. Para ellos, la salud la ven como un equilibrio integral. Ellos lo llaman armonización. Y es similar a lo que decía Arturo, es muy similar, pero ellos lo hacen más con una cosmovisión desde las creencias de espíritus. Entonces, para ellos esa armonización es entre ese cuerpo, espíritu y comunidad y naturaleza. Si yo estoy en armonía con todo, estoy saludable. Y la enfermedad la ven ajena a eso. Entonces, cuando yo me enfermo o siento dolor o siento algún malestar, hay un espíritu en mí, así lo ven ellos, hay un espíritu en mí que me está haciendo daño y me está haciendo desarmonizar con mi entorno. Entonces yo acudo a mi médico tradicional, porque ellos tienen médicos tradicionales, para que me saque ese espíritu.
y poder sanar y poder estar en equilibrio con mi entorno. Comunitario, ¿cómo es? Cuando yo peleo con mi vecino y están muchas peleas en la comunidad, alguien dice, aquí hay un high, ellos le llaman high, los en Vera le dicen high. El high es el espíritu que me tiene en desarmonización con mi comunidad y necesitamos llamar a ese médico espiritual, a ese médico tradicional para que saque ese high y nos pueda tener en armonía. Lo mismo pasa cuando peleo con mi esposa o peleo con mis hijos. Entonces, y siempre pues acuden a ese médico tradicional. Cuando nace un bebé, ellos piensan en su médico tradicional para que limpie, porque el niño viene sucio de la tierra, ellos lo ven así, y necesitan limpiarlo para que los espíritus no les llegue, pues no se les metan los espíritus y no salgan, por ejemplo, con discapacidades y eso. Y por eso los dóvidas los maquillan con agua, por eso mandan al jaibané, les hacen un montón de hierbas y eso. Por eso muchos llegan con desnutrición acá porque resulta que la bebida que le dieron les dio diarreíta al bebé. Bueno, eso puede pasar muchas cosas, depende pues como de la comunidad. Dentro de ese concepto de salud, ellos tienen una relación con la naturaleza y el territorio, súper importante. Entonces, ese territorio es fuente de salud y vida, y ese mismo los enferma, así como les da vida, los enferma. Entonces, nos ha pasado, por ejemplo, les voy a contar un caso. Yo hace 15 días traté con un niño dóvida. El niño tiene una discapacidad de ay, discúlpenme los términos médicos, pero tiene algo de cefálico en la anacefálico, anicefálico, algo así. Tiene una especie de autismo, no sé qué grado, y tiene una discapacidad física porque el niño se arrastra por el piso. Cuando le preguntamos a la familia, porque la familia no lo quiere tener con él por la misma discapacidad, ellos están molestos porque cuando el niño tenía 4 meses, lo llevaron a un médico occidental porque el Jaibaná los mandó para el médico occidental, eso fue en Vallasolano, y el médico occidental le puso no sé qué inyección o no sé qué tratamiento le hizo y el niño quedó sin poderse mover. Entonces el niño desde eso no camina. Y eso es lo que ellos cuentan, pues estoy hablando desde lo que ellos cuentan. Me imagino que ustedes que trabajan en el tema de salud de pronto estarán analizando otras cosas, pero les estoy hablando desde lo que ellos cuentan. Y para esta familia, ese médico occidental le metió un espíritu a ese niño y por ese niño no es sano y ya la jaibana no lo puede curar. Entonces, por eso ellos no lo quieren, porque les da miedo que ese maleficio que les metió ese médico occidental se les pegue a ellos. Entonces, es muy complejo ese tema de la salud. Entonces, ellos por lo general, así como por ejemplo, cuando son desplazados de la violencia y no pueden volver al territorio, para ellos es muy complejo y ahí nacen muchas ideas suicidas para ellos. Muchos lo intentan y muchos lo logran, el tema del suicidio. ¿Por qué? Porque es que el territorio es sagrado. El territorio donde ellos crecen para ellos es sagrado, sobre todo para las comunidades del sur, por ejemplo, es súper importante su territorio. Entonces, que los expulsen de su territorio o que lleguen empresas a destruir su territorio para construir otras cosas, es como si uno se metiera a una iglesia católica y empezara a destruir los santos y la propia iglesia, ¿cierto? Para ellos eso es sagrado y que les destruyan ese territorio para ellos es muy complejo. Entonces ellos salen de... Hola, Tiene camitas, ¿no? perdón. Ah, bueno. A ver, prueba. ¿Alguien me está hablando? Creo que se Bueno, activó un micrófono, Lorena, tranquila. ah, bueno. Y entonces para ellos ese vínculo con ese territorio, con esa tierra, es un sagrado. Y cualquier cosa que lo vulnere puede dar a que ellos se alteren, haya una desarmonización. También pasa que entre comunidades se lleven mal. Entonces el Jaivana de esta comunidad va y le tira un maleficio a la otra. Y resulta que pasan cosas porque que las hay, ¿cierto? Otras cosas dentro del concepto de salud para ellos son los rituales, la espiritualidad y el saber tradicional.
como les digo, para ellos es súper importante el tema de su médico tradicional. Son llamados curanderos, sabedores y están las parteras que también son súper importantes para las mujeres. Manejan manejan rituales, manejan plantas, el yaje es uno que está por el sur, está las plantas que manejan, pues cada comunidad maneja una planta distinta y eso ayuda al entorno, ellos son súper observadores, usted se junta con un jaibaná y el jaibaná usted le lleva una muestra de orina y él le lee cosas y resulta que usted después va al médico suyo y el médico le manda a hacer el examen de orina y resulta que eso que vio ese jaibaná es muy similar a lo que encontraron en ese examen que usted se hizo. Y lo digo porque ya me pasó, ¿cierto? Tuve esa experiencia y efectivamente tenía cálculos y pues estaban formando los cálculos y yo me quedé aterrada porque eso ya me lo había dicho el Jaibaná y la forma de observar de ellos es muy, yo digo que hasta bonita, ¿cierto? Porque esos son muy sabedores. Y este conocimiento de ellos se transmite oralmente. Ellos se transmiten oralmente y es un llamado que hace la naturaleza a esa persona para que sea sabedor, sabedora, sea jaibaná, sea taita, sea, bueno, como se llame en cada comunidad. Y esa salud para ellos es una responsabilidad colectiva. Por eso es que acuden a un jaibaná para que cure a toda la comunidad y es importante que haya un bienestar comunitario, que todos estén en armonía, que no peleen, que no, si hay alguien que se, por ejemplo, con el tema de la tuberculosis, estoy muy seguro que ellos creen que es un JAI, que está en ese entorno de Niquitao y como allá no llegan tantos Jaimaná y los poquitos que hay no pueden intervenir porque allá los regañan, entonces es muy complejo para ellos. Y, y pues su forma de actuar cuando es comunitario, pues se hacen asambleas, en consejos comunitarios y la comunidad está de acuerdo con que el Jaibana intervenga. Este tema de la salud para ellos es intercultural y tiene pues sus propios derechos. Es muy complejo para las instituciones como de salud y también incluso para bienestar familiar, por ejemplo, el tema de la alimentación porque dentro de la minuta, por ejemplo, nutricional que hay dentro de bienestar familiar, no se ha pensado en esa minuta alimentaria para que tenga como ese enfoque diferencial y porque claro, pues uno entiende que el nutricionista está pensando en los diferentes nutrientes que requiere el organismo de ese niño y esa niña, pero es muy complejo porque al principio les cuesta mucho comer verduras porque ellos verduras no comen, ellos comen fritos y comen queso y comen lácteos y comen, cuando hay pues, comen yuca, comen papa, comen maíz, pero pocas veces, muy poquitos comen verduras y ya es cuando están acá en la ciudad que les enseñan a comer verduras, pero ellos generalmente no comen verduras. Entonces, eso es una complicación para las instituciones, el tema de, por ejemplo, alimentario, ¿cierto? Em, Dentro de la salud, entonces usan esa medicina tradicional y occidental de forma complementaria, como les digo. Por ejemplo, si una bebé nace enferma, primero la ve el jaibaná. El jaibaná hace su ritual que puede durar 8 días, puede durar 15 días y después acuden al médico occidental, sin contar las distancias que hay del territorio a la parte urbana. Y es muy probable que ese niño y esa niña no esté registrado, no haya registro, entonces al hospital le toque a ayudar a que se registre, a que vaya al registrador y registre esa familia. Por lo general, como siempre viene la mamá sola, le toca registrarla con el nombre de la mamá y el apellido de la mamá, porque papá está trabajando y tiene que llevar el alimento, porque ellos no viven como nosotros que mensualmente recibimos un dinero, sino que ellos viven de lo que cosechan al día a día. Entonces, si no trabajan, no hay comida. Entonces, por lo general, se queda el papá trabajando.
y generalmente mandan a las mamás solas, se vienen ellas solas, entonces es muy complejo el tema con ellos. Muchas veces la mamá es la que no está registrada, entonces ahí es donde pues ustedes llaman a bienestar familiar para que los apoyemos con esos temas y muchas veces no saben las fechas. Entonces usted le dice, ¿qué día nació su niño y a qué hora? Ellos no tienen ni idea porque ellos no manejan tiempos. Para ellos se manejan por el clima, se manejan por la posición de la luna, se manejan por el tema de las estrellas, pero ellos no se manejan así como nosotros, que bueno, yo nací un 8 de diciembre a las 9 de la mañana, no, en el hospital tal, en la habitación tal, no, ellos no manejan eso. Sin embargo, pues uno le debe pedir nosotros pedimos al gobernador que nos haga en un papelito que más o menos qué día nació para poder tener ese registro, porque ese es el nacido vivo de ellos. Em, las comunidades exigen respeto por su autonomía y saberes, y en la Constitución pues está, y gracias al convenio de la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio 169 se les respeta mucho esa garantía a los saberes pues tradicionales de ellos. Ejemplos de los pueblos, entonces, por ejemplo, en el Emberá, como les digo, está el Jaibaná, él es el médico tradicional, en los Nasa es el Taita, ese Taita es el cuerpo como territorio sagrado, o sea, el cuerpo es sagrado. En los Wayuu es el sueño como guía de diagnóstico, les quedo debiendo el nombre porque es en Wayunaiki, yo no lo sé pronunciar. Y en la Amazonía, que también son taitas y sabedores, está el Yagé para restablecer vínculos espirituales. Bueno, nosotros velamos mucho por esa garantía del derecho a la identidad cultural. Es muy normal ver a estos niños, niñas y adolescentes maquillarse el rostro. Muchas veces lo hacen por protección, como les digo, de los espíritus, porque ellos ven más esa cosmogonía desde el saber, desde esa espiritualidad. Y es importante subrayar que esas transformaciones esperadas en el desarrollo del proceso de atención deben evitar generar el desarraigo de la cultura y para que no para que estos niños no se afecten. ¿Por qué? Porque llega uno muchas veces, por ejemplo, a los internados específicamente y la niña está maquillada, se rayó la carita, pues. Entonces le dice a uno a la profesora, ay, pero es que esa niña se raya la cara. No es que se raye la cara, esa es su forma. Usted va y le pregunta a esa niña y le está diciendo, no, es que yo me estoy protegiendo porque hay una amiguita que me está pegando mucho. Entonces yo me protejo y esa es su forma de ella expresar su territorio, su cultura. Entonces, es una de las cosas en las que Bienestar Familiar está trabajando actualmente. Los elementos cotidianos prácticos que siempre debemos pensar en las comunidades indígenas para trabajar y debemos entender es el tema de la alimentación, esas prácticas del cuidado del cuerpo, que no es la misma la nuestra, está el tema de salud, que ya les di pues como un concepto de lo que ellos consideran como salud, los temas de sueño, ellos por lo general se acuestan tarde y madrugan mucho y en el día no duermen, el tema de la lengua, que es súper importante, porque con ellas podemos entender qué es lo que quieren expresar y muchas veces nos ha pasado, menos me ha pasado a mí en un caso, que una mamá tuvo un bebé prematuro, lo metieron en una incubadora, ella no sabía nada de español y ella sí quiso robar, pues llevar a su niño y se lo envolvió en el cuerpecito, iba a salir del hospital, pero del hospital no la dejaron salir. Al tiempo yo me la encontré en Niquitao y me dice, no, es que yo necesitaba, pues obviamente con intérprete me dice, no, es que yo necesitaba que mi hijo lo viera el Jaibaná. Yo no entendía qué le estaban haciendo a mi hijo, yo lo vi con muchas cosas en el cuerpo y a mí nadie me explicó qué le estaban haciendo, yo me asusté, no quiero que los espíritus la dañen porque era una niña y quiero que la vea el Jaibaná. Pues en el hospital obviamente no le iban a dejar entrar un Jaibaná porque pues ustedes más que nada conocen el tema de las hierbas y eso, que no se van a poner a prender inciensos allá. Entonces, explicarle a ella hubiera sido muy importante explicarle por qué esa niña estaba en incubadora, por qué tenía ese tubito en la boca. Ella no entendía nada, nadie le explicó, nadie llamó un intérprete para que le explicara. Entonces, ella se asustó y su reacción fue, yo me llevo a mi hija para el Jaibaná y que el Jaibaná me diga qué tiene mi hija y si algo yo la devuelvo. Ese era su pensamiento. Pero no, en el hospital me llamaron que se iba a robar la niña, empezando que dijeron que se le iba a robar, que no, que mejor dicho le iban a prohibir la entrada y ella también es una menor de edad, tenía 16 años.
el papá tenía 15. Entonces esas cositas son muy importantes y la lengua es muy importante porque ellas, cosas que en la salud les hacen, ellas no lo entienden. El tema de por qué tienen que tomar pastillas todos los días, eso no lo entienden. Hay que explicarles como se le explica a un niño chiquito, tal cual. Y el tema de la educación, que es muy importante porque ellos aprenden desde la oralidad. Es súper importante eso. Entonces, brindar protección a niños, niñas o adolescentes indígenas implica evitar el uso de expresiones que puedan resultar ofensivas o peyorativas, siendo conscientes que aunque hayan extendido en el habla coloquial, están cargadas de discriminación e irrespeto y pueden generar en los niños, niñas y adolescentes valores negativos de sus contextos de origen. Es muy teso porque uno llega a muchas instituciones y dicen los indios esos, es que usted es una india y para ellos eso es muy doloroso. Entonces es muy importante que empecemos a trabajar también con los otros el tema de esa inclusión, ¿cierto? Bueno, de nosotros dentro del tema de protección, entonces está trabajo social, psicología y nutrición. Yo no me voy a enfocar en eso porque ya voy a terminar, pero sí quiero explicarles, ese trabajo social debe entender esos roles comunitarios, esas formas de vida, esos roles de género y esas fortalezas y debilidades que hay dentro de la comunidad y que el niño y niña tiene dentro de la comunidad. En la psicología, conocer esa cultura, entender esos ciclos de vida, esas prácticas de higiene, el acceso a la cultura y ese uso de la lengua. Y en el tema nutricional, entender mucho de esa alimentación tradicional que manejan ellos, también los ciclos de vida, la medicina tradicional y el estado de salud. Muchos se apoyan de mi informe porque yo también debo hacer informe y yo explico desde mi informe, es más desde lo cultural para explicarles a ellos por qué ese niño y esa niña tiene esa práctica cultural y lo importante que es para esa niña y ese niño o ese adolescente esa práctica cultural. Y también pues busco las familias, también, por ejemplo, a mí me llegan casos en el general que me dicen, vea, aquí acabaron de traer un niño y solamente tenemos el nombre y sabemos que es indígena, entonces a mí me toca buscar la comunidad indígena, a la autoridad indígena, a la familia, porque me han pasado muchos casitos así y no es un trabajo de un día para otro, no me demoro media hora, es un trabajo que implica mucho tiempo, sin embargo yo intento hacerlo en el menor tiempo posible. Bueno, les agradezco mucho, no sé si tengan alguna pregunta. Yo sí quisiera preguntarte, o sea, expresamente o específicamente, tú tienes estadísticas de cuántas pacientes como ellas llegan, por ejemplo, a Clínica del Prado o a Hospital General de Medellín. No, yo no tengo Es claro pues que esa estadística, no sé si ustedes la tienen. Estadísticas sí las hay, pero no las tengo yo. Yo las tengo que solicitar al tema de nutrición, que son los, pues, a los que hacemos verificaciones. Pero te puedo decir que nosotros hacemos el tema de la verificación y yo puedo hacer verificaciones en una semana. Puedo hacer hasta 8 verificaciones de niños y niñas que llegan al hospital. Entonces, y eso pues que hay unos que no me llaman porque no necesitan, porque la persona habla español o porque la persona ya vive en la ciudad o porque la persona pues ya vive en la ciudad hace mucho tiempo, muchos años y ya no se considera indígena. Entonces esos temas, o se considera indígena, pero ya no está demasiado occidentalizado como para uno buscarle la comunidad. Entonces ahí no me llaman. Pero cuando es el tema indígena, netamente que ellos vienen de territorio, eso varía mucho. El primer semestre, por lo general, es muy suave, porque ellas vienen, se van en diciembre, en enero se van, regresan en Semana Santa y vuelven y se van. Llegan para Feria de Flores, que en este momento están llegando a Medellín, y se quedan todo el año, hasta diciembre, que es por lo que mejor les va. Les estoy hablando de los cativos que llegan a Niquitao. Pero en temas de salud, por ejemplo, vienen de Dabeiba, vienen de Urabá, vienen muchos niños y niñas por temas sobre todo de desnutrición. Por temas de mutilación genital femenina, vienen mucho del Chocó. Yo, por ejemplo, esta semana atendí 3 niñas y una con VIH. Y el abuelo ya tenía empezando tuberculosis, había empezado a toser. Entonces, no te podría decir una estadística porque es que todos los días ingresan
Eso es como una emergencia todo el tiempo, entonces es muy complejo como, pero además que sí, o sea, sí lo hay. Y si yo voy y le pregunto a los de nutrición allá en bienestar, lo más seguro es que ellas sí tengan su estadística, pero yo no la tengo, yo no la hago porque a mí lo que me implica es otras cosas, buscar la familia, buscar la comunidad indígena, poder que hable con esa defensoría y que puedan llegar a acuerdos, o sea, yo estoy como enfocada en eso otro, pero no las Eh, tengo yo, Perfecto. pero sí existe. Qué pena te interrumpo, Doc. En la clínica, durante este año llevamos aproximadamente entre 28 y 30 pacientes indígenas. De esas 28 y 30, hemos tenido dos que han tenido VIH y solamente con uno, con un bebé recién nacido, hemos tenido que hacer proceso de restablecimiento de derechos. En uno de esos casos, pues tuvimos que solicitar apoyo con Lorena y también por parte de un traductor porque era una embera ya vida, que no dominaba absolutamente nada el español. Era embera Lorena, ¿cierto? Sí, ella en verdad, ella vida y la mamá se había muerto en el parto y el bebé estaba solo, entonces luego apareció la tía, que era de la comunidad, entonces uno habla con el gobernador, vea, porque el papá no quería aparecer, entonces hablé con el gobernador, me dijo, no, allá fue la tía, se la pueden dar a él, porque ellos asumen que todo es solamente pidiendo y dando, y ellos no entienden todo el proceso que implica entregar un niño, porque no se puede entregar así a la loca, ¿cierto? Entonces, ya uno hace las investigaciones y la señora sí es, pues si puede tener ese niño o esa niña, se hace un comisorio, ahí anda Beiba, a la mamá se le entrevistó que Luisa estuvo en esa entrevista, pues a la tía, y ella decía, es que yo ya tengo hijos grandes, yo quiero otro, pues yo puedo tenerlo, y es una mujer joven, entonces yo creo que la defensora sí le entregó el bebé a ella. Sí, la defensora se lo entregó. Y otra cosa importante, pues aprovecho como para decirles a todos, y es con este tema, ahorita cuando dábamos inicio nos hablaban sobre qué comunidades indígenas hay en Colombia, cuáles se destacan pues como generalmente en Medellín, porque referente a lo que el doctor Arturo solicita de como más o menos un porcentaje de pacientes, ha sido un poco difícil de identificar. ¿Por qué? Porque cuando estos pacientes ingresan a admisiones, muchas veces no se les pregunta, nos da mucho temor, nos da pena, no sabemos cómo realizarlo generalmente. Igual se ha venido pues como trabajando esto con el área sobre el tema del autorreconocimiento. Entonces, no es que yo vea de pronto una persona que tenga como una apariencia indígena, entonces yo ponga que es indígena, no, es como preguntarles a ellos cómo se autorreconocen o cómo se identifican, porque entonces ya cuando la gerencia de etnias está haciendo como una identificación de cuántos pacientes acuden a las entidades hospitalarias, es muy difícil identificarlos porque muchas veces no están catalogados como indígenas, como raizales, como palenqueros, o sea, no, ha sido como un poquito complejo, entonces es algo que se viene trabajando como desde trabajo social en las diferentes instituciones, porque no es algo que nos pase únicamente a nosotros, sino como a todo el interior de Medellín, incluso de Colombia, y es el tema del reconocimiento de la comunidad étnica. Entonces, por lo menos en la clínica, durante lo que va de este año y que han sido atendidas por trabajo social, llevamos 28 maternas, 28 o 29. Y este ha sido pues como un valor aproximado, porque pues sabemos que con el tema del convenio con la nueva EPS que ya no tenemos, se redujo mucho la población porque generalmente las pacientes que más porcentaje tenían de asistencia a la clínica y que venían remitidas del Pacífico eran de la comunidad étnica que ya no es tanto, o sea, ya acá tenemos como Amalfi, Segovia, Dabeiba, como ya más pueblos antioqueños, no que venían remitidas del Chocó. Entonces, se nos redujo mucho la población indígena, pero más o menos ese es el valor que tenemos en la clínica para este año. Y de lo que Perfecto, habla muchas Luisa, gracias. y lo que habla Luisa, doctor, es muy importante porque nosotros le llamamos pertenencia étnica. Y la pertenencia étnica no es un papel que diga que el niño es indígena, es un autorreconocimiento de la persona, ¿cierto? Y si es un bebé, hay una mamá o un papá que dice,
es que ese niño es de mi comunidad y nosotros somos indígenas. Y entonces uno llama al gobernador y dice, sí, y obviamente pues con el papel de que dice que es gobernador, porque él sí debe tener un papel que diga que es gobernador, que se llama acta de posesión, que lo da la alcaldía, y ese gobernador va a decir, sí, ellos pertenecen a mi comunidad y ese niño hace parte de mi comunidad. Entonces ya ahí hay una pertenencia étnica que indica que ese niño es un indígena en Verá, en este caso, pongámoslo Catillo, y que pertenece a la comunidad, por ejemplo, La Puria del Carmen de Atrato, un ejemplo así. Y hay que buscar también resguardo, porque muchas veces, por ejemplo, cuando es un abuso sexual o cuando es el victimario, por ejemplo, es un gobernador, no podemos trabajar con ese gobernador, ¿cierto? Y hay un lineamiento muy claro que dice que hay que trabajar con una autoridad indígena. Entonces buscamos al gobernador del resguardo, que el resguardo es como una figura política que acoge varias comunidades indígenas y es como decir Antioquia, que tiene un gobernador y cada municipio de Antioquia tiene un alcalde. Lo mismo pasa en las comunidades. Cada comunidad tiene su autoridad indígena, pero todas se acogen a un resguardo y ese resguardo tiene un gobernador. Y entonces trabajaríamos con ese gobernador. Perfecto, No sé qué. perfecto, ¿no? Muchas gracias. Es que yo pienso de todas formas que pues el tema es muy interesante. Obviamente yo sé que una hora da para abarcar cosas muy generales y me gustaría no poder pues ahondar sobre todo pues en la parte médica de cómo hacer ciertas acciones, pero obviamente es muy difícil en el tiempo que tenemos, pero yo pienso que has dado para nosotros una visión muy buena de muchos aspectos desconocidos. Y no, muchas gracias, muy buena y muy interesante la conferencia. No sé si Con mucho haya, gusto. Igual ahí si está mi haya, número para si me llegan a necesitar. Yo le mandé a Luisa las diapositivas, ahí están mis datos, por si me llegan a necesitar, por si algo, pues uno nunca sabe. perfecto, perfecto, no, claro que sí, con seguridad te vamos a contactar. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Agradezco mucho pues tu presencia y bueno, recuerden por favor todos firmar la asistencia, ahí está en el chat y nos veremos en el próximo miércoles académico. Y muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias, Luisa. Luisa, gracias por la invitación. Gracias, Lorena. Gracias. Muchas gracias por la participación. Gracias.